pone a pensar en cuánto nos ama el Señor a pesar de lo que somos, es imposible no conmoverse. Es impresionante. Y hoy quiero compartirte algo que el Señor vino tratando con mi vida este último tiempo. Te invito a que, ya oramos, te invito a que vayas buscando en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18. Vamos a leer en Lucas 18, más o menos para que vos te vayas poniendo en contexto. El Evangelio de Lucas habla acerca de la vida de Jesús. Viene hablando capítulos anteriores acerca de la venida del reino, acerca de cuando Jesús venga a establecer su reino aquí en la tierra. Viene hablando de las cosas que sucederían, pero también viene hablando y trata dos parábolas. La parábola de la viuda y el juez injusto, y la parábola del fariseo y el publicano. Y quiero que me acompañes ahí a leer en el versículo 9 del capítulo 18. Vamos a hablar de dos grupos sociales que existían en ese entonces, en los tiempos de Jesús. Por un lado tenemos a los fariseos y por el otro lado tenemos a los publicanos. Y quizás vos te preguntarás, ¿qué es un fariseo? Capaz es la primera vez que vos escuchás esta palabra. Los fariseos eran personas pertenecientes al pueblo de Dios. Ellos eran judíos, eran personas que tenían cierta devoción hacia Dios, ciertas personas que daban culto a Dios, que adoraban a Dios, así como nosotros hacemos acá. Ellos también iban al templo, iban a la sinagoga a orar, a cantar. Se decía que los fariseos ya desde chiquitos eran instruidos en la ley de Moisés. Eran personas con mucho conocimiento. Aproximadamente los fariseos aparecieron luego en la restitución del templo, del segundo templo, allá por los tiempos de Esdras, 500, 600 años antes de Cristo. Para que vos te des una idea, hace muchísimo tiempo atrás. El término fariseo viene del arameo parash, que significa separado o apartado. Ellos se consideraban los separados en el sentido especial de que se apartaban para no contaminarse. Eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Y un punto importante es que les preocupaba mucho el estatus social y la opinión de la sociedad sobre ellos. Entonces, por un lado tenemos a los fariseos. Por el otro lado tenemos a los publicanos, que los publicanos también eran personas que pertenecían al pueblo de Dios, pero eran considerados traidores. ¿Por qué eran considerados traidores? Bueno, porque ellos cobraban impuestos. Ahora, yo quiero que vos entiendas esto. Ellos le cobraban impuestos a los judíos para el imperio romano. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de Jesús, el imperio que predominaba, que dominaba, era el imperio romano. Entonces era, por ejemplo, para ponértelo en contexto, es como que a nosotros nos estuviera dominando hoy Inglaterra y una persona argentina nos esté cobrando a nosotros y le esté dando a Inglaterra. Sería considerado un traidor. No solo eso, sino que muchas veces los publicanos cobraban de más para beneficiarse ellos mismos. Entonces, por un lado, tenemos al fariseo, una persona que conocía acerca de Dios, que tenía una vida recta, una vida íntegra, y por el otro lado tenemos a los publicanos, que eran considerados religiosos, eran considerados la escoria del mundo. Vamos a leer, dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo
puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchá la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora tenemos en esta historia que 2 hombres subieron al templo a orar. La gente generalmente subía al templo a orar. ¿Por qué? Porque el templo se encontraba en un monte, ahí en Jerusalén, entonces era necesario que ellos subieran al templo a orar. Eran como nosotros que venimos acá al templo, ellos también tenían por costumbre hacer esas cosas. Podemos ver en Hechos 2.15 y en Hechos 3.1 que las horas habituales donde los discípulos subían a orar eran las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Así dice la palabra. Pero qué bárbaro, yo mientras leía pensaba, ¿no? No sé si a vos te pasó mientras escuchabas, qué oraciones tan diferentes. Por un lado tenemos la oración del fariseo, que era de una forma que él conocía de Dios, y por el otro lado tenemos la oración del publicano, que él era despreciado, capaz no tenía mucho conocimiento, pero oraba de otra forma. Y ¿sabes qué? El primer punto que quería destacar es que los fariseos vivían primeramente para la aprobación del resto y no para la aprobación de Dios. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Sabes qué? El hecho de ponerse de pie significa que quería llamar la atención de los demás. Esta era una práctica muy común entre ellos. Generalmente querían mostrarle a los demás lo bueno que eran y sentirse aprobados por los demás. Qué curioso, en Mateo capítulo 6, Jesús era claro cuando decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es más, Jesús había enseñado la forma correcta en cómo había que orar. Posiblemente cuando Jesús había hablado ahí en el capítulo 6, versículo 5, Jesús pensaba en estas personas que les gustaba hacerse ver, que dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Porque vos dirás, bueno, esta es una historia que pasó hace 2000 años, ya hoy los fariseos ya no están, los publicanos ya no están. Pero, ¿sabes qué? Me ponía a pensar que hay veces que como seres humanos nos gusta ser reconocidos, nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos soben el lomo, nos gusta sentirnos aprobados. El problema con todo esto es que cuando pasa eso, nuestro orgullo aumenta y empezamos a volvernos egocéntricos y nos creemos superiores al resto. ¿Cuál es el problema con el orgullo? Que el orgullo nos aleja de Dios. Proverbios 29, 23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. También dice la palabra que nadie debe tener de sí un concepto más alto de sí mismo del que deba tener, sino que debemos estimar al otro como superior a nosotros. Y los fariseos no eran así. Vos fijate que si lees, él se creía mejor que el publicano. Quizás nos pasa como les pasaba a los fariseos. A veces buscamos la aprobación de los demás y queremos sentirnos aprobados por el resto. ¿Alguna vez te pasó
de creértela diciendo yo soy el mejor jugando a la pelota, yo soy el mejor trabajando, yo tengo el mejor auto, yo soy el mejor predicando. ¿Por qué buscamos la aprobación del resto? ¿Por qué hay veces que por querer sentirnos aprobados a veces damos una imagen de la cual no somos? Y yo me hacía esta pregunta a mí mismo, porque les voy a contar quizás algo que me pasó a mí. Cuando yo iba al colegio, a mí me hacían bullying. No me sentía perteneciente a ningún grupo, me despreciaban. Entonces lo que empecé a hacer es empezar a sacarme buenas notas, empezar a tratar de ser el mejor deportista. ¿Para qué? Para sentirme aprobado, para realmente sentirme perteneciente a ese grupo. Y hay veces que por las inseguridades que llevamos adentro, actuamos de esta forma. El problema de buscar siempre la aprobación de los demás es que nunca la vamos a encontrar. Siempre va a haber alguien por el cual no te sientas aprobado y eso va a generar en vos una insatisfacción. Escuché una frase que dice que si vos vivís para la aprobación del resto, morirás por su rechazo. Eclesiastés 7, 21, 22 dice, no prestes atención a todo lo que se dice y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Entonces, esta actitud que tenía el fariseo de buscar la aprobación de los demás, a veces nos pasa. Y esto es algo malo porque genera un corazón orgulloso y nuestro orgullo no nos permite acercarnos a Dios. Ahora, no solo eso, sino que a veces la soberbia que se genera por querer ser el mejor nos lleva a despreciar al otro, incluso despreciar a Dios. Versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo. La oración del fariseo era una oración narcisista y de felicitación propia. En esta oración del fariseo no existe adoración, confesión o súplica. Si ves, solo hay agradecimiento, pero su agradecimiento se centra en sí mismo y por lo tanto no agradece a Dios. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El fariseo utiliza 4 veces la primera persona, doy, soy, ayuno, doy. Y es impresionante porque vos fíjate que él se comparaba con el publicano. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa que también tendemos a compararnos con el otro? Pero ¿con quién nos comparamos? Con el que está haciendo mal las cosas, con el que no cumple, con el que anda en cosas malas. Generalmente nos tendemos a comparar con esas personas. Si el fariseo se hubiese comparado con Jesús, él se hubiese dado cuenta de su miseria. ¿Y sabes qué? Los seres humanos no debemos compararnos con otros, debemos compararnos con Jesús, y cuando entendemos lo que Jesús es, ahí comprendemos lo chiquitito que somos. El ser humano es egoísta, tendemos a pensar solo en nosotros mismos. Generalmente buscamos nuestro beneficio sin importarnos en ocasiones si tenemos que aplastarle la cabeza al otro. El fariseo se idolatraba a él mismo. Él era su propio ídolo. Y lo peor es que se comparaba con el resto, creyéndose superior y juzgando. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La oración del fariseo no incluye súplicas, no pide nada de Dios, tiene todo lo que necesita, excede el estándar en cada caso. Es mejor que los demás, a quienes caracteriza como ladrones, injustos, adúlteros y publicanos. ¿Qué más puede pedir de Dios que el alto estatus que ya disfruta? Esta actitud orgullosa no es el problema,
solamente, sino no lo separa solo de los demás, sino también de Dios. A tal punto que vos date cuenta que los fariseos que se jactaban tanto de su conocimiento, cuando Jesús estaba ahí enfrente de ellos, no reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Hay veces que nos jactamos tanto de tantas cosas, y 1 Corintios 8:1 dice, es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Ahora, no se trata de vos, se trata de Jesús. No se trata de lo que vos puedas hacer para agradarle a Dios. En el versículo 12, el fariseo ponía en alto todo lo que él hacía, creyendo que así se iba a ganar el favor de Dios. Dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. A los judíos se les requería ayunar solo en el día de la expiación, pero este fariseo ayuna más de lo debido. No solamente eso, sino que incluso da mucho más de lo que se le pide. Ahora, el punto está en que no se trata, nosotros no podemos negociar con Dios. Por más de que intentemos ser buenos, por más de que intentemos hacer buenas obras, de que oremos 5 horas, de que leamos un montón y nos sepamos la Biblia de principio a fin, o de que no faltemos a ninguna reunión, no se trata de eso, porque la salvación no es por obra. Fíjate lo que dice Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. No son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como te dije, hacer actos buenos, colaborar, venir a la iglesia, caminar hasta Luján, leer la Biblia, son, excepto caminar hasta Luján, son actos buenos, pero eso no determina nuestra salvación. Entonces vos te preguntarás, bueno, entonces, ¿la salvación de qué depende? La salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz por vos y por mí. Y vos dirás, bueno, me hablaste del fariseo, hace como 15 minutos me venís hablando del fariseo. ¿Y qué del publicano? Y acá entra el publicano en juego. ¿Sabes qué? Dios ve tanto al fariseo como al publicano de la misma forma. ¿Sabes qué? Porque Dios no mira con los ojos como miramos nosotros. Nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, pero Dios mira el corazón. Tanto el publicano como el fariseo tenían un problema. Ese problema era el pecado. La diferencia entre ellos dos fue su actitud. El publicano no tenía nada que ofrecerle a Dios. Era un mentiroso, era un ladrón, estaba angustiado, tenía un montón de problemas, pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que tenía humildad. Pero por otro lado, el fariseo estaba lleno de soberbia y no reconocía que necesitaba ayuda. La forma correcta de presentarnos delante de Dios es reconociendo que somos pecadores. Tanto el fariseo como el publicano eran iguales. La diferencia estaba en la actitud del corazón. Y yo hoy quiero preguntarte, y ya con esto voy a ir terminando, en la parábola, ¿con cuál de los dos personajes te identificas? Porque yo me hice esta pregunta, ¿con cuál de los dos personajes me identifico? ¿Me identifico con el fariseo? ¿Me identifico con el publicano? ¿Con cuál de los dos me identifico? Ahora, entre estos dos hay una gran diferencia. Uno volvió a su hogar justificado y el otro no. ¿Sabes qué? El fariseo no se humilló, pero el publicano, lleno de angustia, lleno de dolor, porque hay una expresión que acá dice que se golpeaba el pecho
esa expresión que se utilizaba era que él cargaba dentro de sí una angustia muy grande. Y se presentó así delante de Dios, angustiado, con preocupaciones, quizás despreciado, quizás herido. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo recibió. Decía que Jesús se hacía llamar amigos de pecadores y de publicanos. Mientras el publicano recibía desprecio por parte de los maestros de la ley, ¿qué hacía Jesús? Abrazaba. Vení, yo te ayudo. Y yo no sé en cuál posición vos hoy estás. Pero si vos estás en la posición del publicano, que te sentís que no podés más, que te sentís angustiado, que sentís que nadie te comprende, déjame decirte que Jesús te entiende, que Jesús quiere ser tu amigo, que Jesús quiere consolarte, que Jesús quiere compartir todo lo que Él tiene con vos. Vos fijate qué impresionante, ¿no? Que Dios, que lo sabe todo, ya conocía en todas las cosas que le íbamos a fallar, ya conocía en todas las cosas que íbamos a caer, y aún así Dios nos amó y dio la vida de su Hijo por nosotros. Y esto es uno de los milagros más impresionantes. Y quiero preguntarte, ¿en qué posición te encontrás? Si sos como el fariseo, si no aceptás tus errores, no va a haber cambios. Una de las premisas para que los que están en recuperación de adicción es que reconozcan que tienen un problema. Si no hay reconocimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay cambios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿De qué forma nos estamos manejando? Quiero decirte que hoy Jesús quiere ser tu amigo. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Pero tenés que tener una actitud humilde. Tenés que reconocer que estás perdido. Tenés que reconocer que somos malos y tenés que ir en pos de Jesús. Dice todos. No dice fariseos, no dice publicanos, dice todos. Cualquier persona, cualquiera que quiera ir en pos de Jesús, Él no lo rechaza. Y yo no sé hoy qué es lo que te está pasando, de qué forma estás viviendo. Si capaz estás viviendo para la aprobación del resto y eso te trae insatisfacción, porque a mí me pasó. Querer figurar, querer ser el mejor para ganar los aplausos. Pero ¿sabes qué? Al final del día me sentía vacío. El punto no está en esforzarse, en buscar un mejor trabajo, en buscar leer o saber de Dios. El punto está en la intención con la cual hacemos las cosas. ¿Con qué intención hacemos todo lo que hacemos? No busques más la aprobación de los demás. Busca la aprobación de Dios. Si buscas hacer algo, que sea para la gloria de Él. Jesús quiere darte paz. Pero ¿sabes qué? La paz no significa ausencia de problemas. La paz significa la presencia de Dios en medio de tus problemas. Vivamos para la aprobación de Dios. Vivamos para Él, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados. Dejemos de meternos en cosas que no conviene. Cuando yo pensaba en el fariseo, tendía a pensar en otra persona. Y hay veces que tendemos a pensar que esta palabra es para otra persona, pero no miramos en nosotros mismos. Y yo hoy realmente te invito a que mires en tu corazón, a que te examines, te preguntes, ¿de qué forma estoy viviendo? ¿Estoy llenándome de orgullo? ¿Estoy queriendo dar una imagen que no soy? A Dios nadie puede engañarlo.
a Dios no podés mentirle. A tu familia le puedes mentir. A tus amigos le puedes mentir. Acá en la iglesia puedes mentir. Yo te aseguro que en el infierno va a haber un montón de gente que se vestía de cordero, pero por dentro era un lobo. Y yo no quiero que ese sea tu caso, porque Jesús quiere pasar una eternidad con vos. Pero para eso necesita que vos aceptes lo que sos, para que nos demos cuenta que todos somos iguales frente a Dios, que nadie es superior. El único que es superior es Dios. Él es el Rey, Él es lo máximo que hay. Pero nosotros somos simples seres humanos, simples mortales, que Dios se apiadó de nosotros por amor. Es la obra más grande, es lo más hermoso comprender que Dios mismo se hizo hombre, se encarnó, decidió renunciar a Él mismo para darnos vida eterna. No hay milagro más grande que ese. Pero yo te quiero preguntar, ¿de qué forma vas a seguir viviendo ahora que sabés lo que Dios hizo por vos? Cuando la mujer es sorprendida en adulterio, que es acusada por los mismos fariseos, ¿sabes qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sabes quién? Se fueron, desde el mayor hasta el menor, todos se fueron. El único que quedó fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el único capaz de juzgar, porque Él nunca pecó. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de la misericordia, hoy es el tiempo en el cual la puerta está abierta para que vos puedas entrar y pasar tiempo con Jesús, para que vos puedas entrar en la eternidad. Pero la decisión está en vos. Hoy es el tiempo de la gracia. Jesús decía que no había venido a juzgar al mundo, sino que había venido a salvarlo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual la puerta se va a cerrar y ahí sí vendrá el juicio. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual debemos reconocer que necesitamos ayuda. Debemos reconocer que hay veces que hablamos de más, que hay veces que criticamos, que hay veces que nos portamos mal, que pecamos, que le erramos, pero a pesar de eso Dios nos ama. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa si vos tenés problemas con las adicciones y hoy a la mañana consumiste, no importa, lo que importa es que vos realmente quieras cambiar y reconozcas tu problema, porque todos somos pecadores. Y hoy es el día de tomar una decisión, porque capaz te sentís lejos, sentís que Dios no te escucha porque te sentís abatido por tu pecado, por tu error. Dios te ama a pesar de lo que sos y Dios quiere que nos reconciliemos con Él, pero el paso lo tenemos que dar nosotros. Quizás hace mucho que no lees, descuidaste tu relación con el Señor. Volvete a los caminos del Señor. No te vayas de la misma forma en que llegaste. El ejemplo perfecto fue Jesús. Podemos hablar del publicano, podemos hablar del fariseo, pero el ejemplo perfecto fue Jesús. Él lo entregó todo por vos. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a vos. Él, cuando lo escupían, cuando lo insultaban, respondía con amor. Él es el ejemplo perfecto y a Él debemos seguir. Él te quiere conocer. Dale la oportunidad. Probaste con tantas cosas, probalo a Dios. No te va a decepcionar. Quiero que oremos, quiero que inclines ahí tu rostro en el lugar donde vos estás. Vamos a darle gracias a Dios por la obra de Jesús. Porque si hubiese sido por nuestros propios medios era imposible.
pero gracias a Dios que existe Jesús y que a través de Él tenemos acceso a la gracia. Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que tenemos errores, reconociendo que fallamos. Señor, perdónanos porque a veces hacemos mal las cosas y nos sentimos culpables, Señor. Pero, Señor, así como el publicano se presentó delante de ti, Señor, con sinceridad de corazón, ayúdanos a presentarnos delante de ti de esa misma manera, con humildad, con mansedumbre. Señor, ayúdanos a tener humildad para honrarte, para gloriarte, para conocerte. Señor, no queremos estar más lejos de ti. Queremos vivir una eternidad contigo, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón por nuestros errores. Te pedimos que nos limpies con la sangre de Jesús y que vivamos todos los días cerca de ti, Padre. Padre, oro por aquellas personas que hoy quizás se sienten vacías, se sienten devastadas por los problemas, por las situaciones, así como el publicano. Personas que quizás se sienten rechazadas, personas que se sienten incomprendidas, Señor. Sé tú quien los comprenda. Tu palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones. Señor, enséñanos a depositar nuestra confianza en Jesús, Señor. Porque Él es el único que nos falla. Él es el único, Señor, que sacia nuestra vida. El único que sacia nuestro ser. El único, Señor, que nos abraza cuando estamos destruidos. Señor, te damos gracias porque no solo nos has dado la vida eterna, sino que le das sentido a nuestra vida, Señor. Padre, te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría
Vamos a hacer, les invito a que cierren los ojos, amigos, hermanos. Escuchamos la melodía de la canción, pero fue muy claro el mensaje. Y no solemos hacer esto, pero me gustaría hacer una invitación. Invitarte a que recibas a Cristo o te reconcilies. Me quedó muy grabada esta última frase de Cristian, dijo, estás con un vacío. Y les podemos decir que experimentamos en nuestra vida ese vacío. Los hermanos que hablaron antes y todos sabemos de qué se trata estar con ese vacío. Y si cerrás los ojos todos y tomás la postura del publicano que estaba mirando para abajo, sabiendo, reconociendo que era un pecador, y con una oración su vida cambió. La pregunta que decía esta canción, que dices a quién, podés ir. ¿Querés recibir a Cristo? ¿Querés reconciliarte? ¿Tenés ese vacío y querés orar con alguno de los responsables, de los líderes? ¿Querés charlar? ¿Lo querés hacer? Yo sé que en este momento a mí me pasó. Estás pensando en qué va a decir mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi vecino. ¿Qué van a decir los que me conocen? Cristo te está llamando. ¿Querés recibir a Cristo? A veces cuando hacemos esta invitación te decimos, si querés podés levantar tu mano o podés acercarte cuando termine a Cristian, a alguno de los hermanos responsables. Pero quédate pensando en esto. ¿Te animás? ¿Alguien quiere levantar su mano? Hacer una seña para que estemos orando. Están todos con los ojos cerrados, ¿eh? Solamente yo estoy mirando ahora. Si lo querés hacer, que el Señor te bendiga. Si te sentís mal o ese vacío, después se van a acercar a orar con vos. Si no, lo podés hacer en tu casa. Pero hoy es el día. ¿Saben por qué remarcamos esto? Porque nadie asegura que al cruzar esa puerta, al salir a la calle, vuelvas a tener otra oportunidad. Por eso está escrito ahí en 2 Corintios. Porque nadie garantiza que puedas volver a tener otra oportunidad. Vamos con el coro y terminamos de la canción. ¿A quién iré? Podría ir. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Muy bien, hermanos, dejamos la invitación abierta. Terminamos la reunión, ya oramos. Así que el Señor les bendiga, que les acompañe de regreso a sus casas. Los esperamos martes, reunión femenina a las 15 horas. El discipulado los miércoles 20 horas. 20 horas los jueves, la reunión de enseñanza y oración. Y los domingos, como hoy, cena del Señor a las 9:30 y 11:30 la predicación del Evangelio. Que el Señor les bendiga.